tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos hoy acerca de los impuestos, las contribuciones que hacen las personas naturales, jurídicas, al Estado, pero hablamos desde el punto de vista de la parte contable, ¿no? De la parte contable. Están con nosotros Leslie Malespín, que es asesora en gestión documental y organización, y Wilfredo Fonseca, que es consultor tributario, ambos de impuestos y cuentas y contabilidad, TaxAct, una empresa consultora para esto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, siempre es un honor estar aquí con usted en este espacio para aportar de nuestra experiencia como consultores. Sí. TaxAct es una empresa que se dedica a eso, a la consultoría, a prestar servicios para ayudarle a la gente, porque ustedes pueden realizar auditoría. Es decir, que ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de una auditoría para uno medirse las costillas, como se dice popularmente, y saber cómo va, pues porque a veces nos confiamos y decimos, vamos, sí, tengo todo al día, tengo todo ordenadito, pero medirnos de repente y con una visión externa, saber exactamente si es cierto que estamos bien, como decimos, o si nos hace falta, porque, no sé, se nos olvidó adjuntar el soporte de un gasto, por ejemplo. Hicimos el gasto, está justificado el gasto de alguna manera, pero no tiene el soporte de ese gasto. Es decir, dice que a Wilfredo TaxAct le va a pagar los almuerzos los días viernes. Es un acuerdo de la directiva de TaxAct. Entonces tiene que quedar eso ahí puesto, guardado, porque ya está tratando de comer a Wilfredo por el gusto y el placer de darle de comer. Tiene que haber una justificación previa. Sí. Entonces ese tipo de cosas es bueno de repente medirlas. Sí. Es decir, ver si la estamos realmente documentando correctamente la información. Hablamos de la documentación hace unos días. Ok, hablamos de la contabilidad ahora, de la contabilidad en este proceso de la información fiscal. Ok, la contabilidad es fundamental para tener este control con los impuestos, porque a través de la contabilidad es lo que nos va a permitir saber qué información real se está procesando en la empresa para la elaboración del estado financiero y qué información es la que se está declarando. En mi primer punto de partida es decir, lo que yo estoy declarando tiene que ser igual a mi contabilidad. Tiene que ser en principio eso antes de declarar, porque es la seguridad que te brinda decir lo que el contador miró, la información que el contador registró, la información que el contador le suministraron, es la misma que se está declarando. Entonces, ahí se minimiza un riesgo de decir, no se declaró esta factura, no se aplicó esta retención, mira las cuentas, bueno, ya me mostraste los estados financieros el mes anterior, y había un saldo a favor, pero sigue estando el saldo a favor, ¿es correcto? ¿No es correcto? O sea, en la declaración tiene que ser igual el saldo a favor. La contabilidad te tiene que reflejar las mismas cifras que se declara. Es la manera que se puede medir para mitigar los riesgos. Pero ¿qué pasa cuando la contabilidad no es igual? ¿Cómo verificás que es correcto lo que declaraste? ¿Cómo analizás si los montos, los tipos de venta, el tipo de ingresos que percibiste, los tipos de gastos que registraste, los tipos de retención que aplicaste son correctas? No tenés una base. Entonces aquí es donde el contador juega un papel fundamental de poder coordinar con las demás áreas, decir, tráigame la información a este corte bajo algunas recomendaciones que el contador viene a decir, mira, si recursos humanos, mándame la información de esta forma para que yo pueda extraer los salarios, las retenciones que le aplicaste, adquisiciones, mándame este tipo de las compras que realizaste al crédito, que tengan todo su control desde su orden de compra, las autorizaciones, todo lo que corresponda para yo poder validarlo con tesorería, cómo lo están procesando. Entonces, el contador se encarga de dar orientaciones de cómo le van a brindar la información para que la pueda procesar. Si él la procesa de una manera adecuada, no vas a tener problemas con tu declaración y vas a tener un alto grado de seguridad que lo que estás declarando es de forma correcta. Y no estás haciendo pagar al dueño del negocio, al gerente general, de más
O de menos. Sí. Tiene que pagar lo que corresponda. Ese es el objetivo principal de analizar la contabilidad conforme a lo que estás declarando. Si llegan a pagar de más, es decir, yo estoy claro que si uno paga de menos y hay una inspección, una fiscalización de la alcaldía, de la Dirección General de Ingresos, uno se expone a tener una multa. Pero ¿y si pago de más? Hay un dicho que dice: el que paga mal paga 2 veces. ¿Hay multa también? Por haber hecho mala declaración. No hay multa. De hecho, el contribuyente en el Código Tributario establece un procedimiento que él puede hacer una sustitutiva. Sí. Entrar a un proceso de sustitutiva y decir: mira, lo que yo te declaré no es lo correcto. Aquí están mis soportes correspondientes, que es la información correcta. Pero ¿qué pasa con esta acción? Está disponible y es algo legal que el contribuyente puede llegar y solicitar, está en su derecho. Pero a veces esta gestión, una gestión administrativa que se realiza en la administración tributaria, puede ser un poco complicada por el tiempo y uno tiene que valorar, ok, vas a entrar en un proceso de revisión de ese mes que vas a declarar, que vas a hacer la sustitutiva, y pues la administración tributaria se lleva su tiempo validando que lo que me estás diciendo es correcto para darte pauta a tu declaración correcta, ¿verdad? Pero entonces en ese tiempo es lo que le afecta tal vez al contribuyente decir, porque ¿qué es lo que te va a permitir? ¿Qué es lo que te va a ocasionar? Va a estar insolvente o la solvencia tal vez no te la genera porque está en un proceso. Entonces se tiene que valorar ese tipo de acciones, se tiene que ser bien planificado para que no te atrasen en tu operación. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar ahorita en la diferencia de IVAs, ¿no? Los IVAs que he retenido y los IVA que me han retenido a mí. Resulta que no contabilicé todos los IVAs que me han retenido y solamente contabilicé los IVAs que yo he retenido. Entonces, de repente estoy pagando en IVA una cantidad superior a la que debería, o estoy declarando un IVA que es superior al final en la suma de los IVA, pues, superior a lo que debería realmente estar pagando en IVA, porque estoy solamente declarando lo que recaudé. No me estoy restando lo que yo pagué de IVA. Esa es la operación normal. Correcto. Entonces, de eso se puede hacer una sustitutiva y decir, mira, se me olvidó, no metí yo los IVA que pagué. ¿Ah? Sí, eso se puede realizar, tenés todas tus facturas, tenés los soportes, de hecho están conforme a los requisitos que establece la Ley de Concertación Tributaria para la acreditación de ese IVA. Pero también se tiene que valorar el costo-beneficio. ¿Cuánto es el IVA? El tiempo que vas a incurrir en hacer la sustitutiva y la multa que te va a generar por realizar una declaración sustitutiva. Porque fue un error y entonces te vuelven a hacer. ¿En esos casos hay multa? En esos casos hay multa porque de error no fue de la administración tributaria. La administración tributaria, de hecho, cuando hay problema en la BET y declaras fuera de tiempo, entonces ellos te dispensan la multa porque fue un problema de la BET. Pero cuando es problema del contribuyente, la administración tributaria no tiene que ver. ¿Por qué se te olvidó? Un problema administrativo, un débil control interno, entonces por eso estoy acá. Ok, entonces multa por la sustitutiva, por declaración tardía, porque es con valores. Entonces, fíjate que yo he hecho un par de veces sustitutivas y no he pagado multa. ¿Y le genera mayor monto? No. Es menos. No cambia, el monto no cambia. Lo que cambia, qué sé yo, pues me brinqué un número de la factura que declaramos, ¿no? Entonces en ese sentido, es cambio de valores como el RUC o el nombre de factura, como usted lo establece. El monto a pagar es el mismo. Sí. Pero en este caso, que es un IVA que dejaste, que no te lo acreditaste, entonces te van a cambiar los valores. Entonces, al cambiarte los valores, entonces sí. Voy a hacer una pregunta tramposa. Okay. ¿Puedo quitarme esos IVA o declarar esos IVA que he pagado para el siguiente periodo? En el Código Tributario establece un periodo de prescripción. Igual manera, en la Ley de Concertación Tributaria establece algo relacionado también con los IVA, con la prescripción. Sí, se me olvidó ahorita declarar en julio esos IVA. ¿Lo puedo declarar ahorita? Se puede declarar, pero la BET actualmente está configurada para hacer las validaciones. Entonces, muy posiblemente le van a detectar que corresponde a otro mes y le van a mandar a consultar. Ya. Por ley podemos acreditarlo, pero siempre hay un proceso de validación por la parte de la administración tributaria. Tal vez en unos casos dirán, no, pasó un solo, pero en otros casos no, hay un proceso de validación porque la fecha no corresponde al mes que estás declarando.
exactamente ese es el mensaje que aparece. Unos meses anteriores lo miramos con un cliente que era del periodo, pero la VET no lo dejaba pasar, la ventanilla electrónica tributaria. Se hizo la consulta correspondiente, no obtuvimos respuesta, se valoró el costo-beneficio y se omitió. Pero sí, se puede declarar, pero hay un proceso de validación. Okay. Por esto es importante el trabajo de la contabilidad, porque es decir, ciertamente adquisiciones lleva en orden sus documentos, ¿cómo se llama? Tesorería lleva en orden sus documentos, recursos humanos lleva en orden sus documentos. Vamos a suponer que todo está funcionando bien. Todo está en orden. Sí, todo está en orden. Y entonces le pasan toda la información a contabilidad. Y contabilidad, por X o por Y razón, andaba atareado, andaba ofuscado, el departamento como tal, los 20 que están en el departamento, se peleó con mi esposa, qué sé yo, o se peleó con el marido, porque puede ser una contadora también. Y por hacer rápido las cosas, y por X razones, pues, chácata, todo algo, se le olvidó algo, se le pasó algo. Ahí es donde hay que tener el cuidado. Sí, hay que implementar procesos de revisión. Porque si el mismo contador es el que realiza las planillas, no puede ser el mismo contador que la vaya a verificar y el mismo contador es el que la vaya a subir. Entonces, ahí donde se tiene que implementar un proceso de que si hay un auxiliar que te ayuda a procesarlo para cuando lo revise el contador o la persona responsable de subir la información, lo analice de una manera más crítica. Porque la elaboración lleva su trabajo operativo. Y sí se puede hacer un análisis, algo analítico en el momento que la estás elaborando, pero no es lo mismo porque tu enfoque ya está más en lo operativo que en lo analítico. Mientras que si alguien lo revisa, alguien externo que no ha visto información y ya mira cómo lo he hecho, entonces viene con un mayor cuidado al momento porque ahora por los RUC también hasta te retrasan la solvencia por los números RUC, que es fácilmente se puede subsanar ese error volviendo a subir la planilla, se subsana el error y está bien. Pero si no te das cuenta en el momento o no está en un constante seguimiento de asegurarte, la solvencia te la retrasan. Claro, uno viene y entonces en el teclado, en vez de poner 001 en el RUC de alguien nacido en Managua, puso 002, se le fue el dedo y puso 012. Ya está, ya tiene un problema que efectivamente el sistema le va a rechazar y le va a decir, mire, ese RUC está incorrecto. El trabajo de la documentación que debe llegar a la contabilidad, porque es decir, aquí estamos hablando, echando la culpa a la contabilidad, pero es decir, también está todo lo que se hace previo. Así es. Desde el momento que recepcionan la información, contabilidad debe ser exigente en esa parte. Porque a veces el contador solo se limita a esto es lo que me dieron, a veces por evitar conflictos también, ¿verdad? Que se ven siempre en la empresa, esto es lo que voy a procesar. Sin embargo, ya es importante que las empresas comiencen a poner controles y a crear una cultura de cumplimiento para toda la área. Porque cada persona en su ajetreo trata de cumplir sus funciones a como le parece y a como cree. Entonces, por eso nosotros siempre les recomendamos a los empresarios que cuenten con sus manuales y su política. Que además de ser un instrumento que se solicita en una fiscalización, también es un instrumento que le ayuda en el orden de su contabilidad. Ahora, partiendo de la contabilidad, nosotros con las empresas que damos seguimientos mensuales a su contabilidad, anteriormente a veces, generalmente la empresa tiene 3 meses de retraso, 4 o 5 meses que no tiene contabilizado y solamente va cumpliendo rápido con las declaraciones, porque es lo que se siente como obligado en el momento. Entonces ahí van apareciendo cosas que lo hace que al momento de declarar se le olvidó. Pero si yo le doy la importancia que tiene la contabilidad, yo me voy a poder cerciorar y revisar ahí, en la declaración me hace falta tal cosa, porque primero yo voy a registrar mis movimientos, o sea, todo lo que necesito para poder después declarar. Ahora, en una fiscalización siempre te van a pedir tu contabilidad, porque de ahí va a partir para comprobar, como decía Wilfredo, lo que declaraste. Entonces no va a llegar, enséñame tu planilla de retenciones, no, dame tu contabilidad, quiero ver tus libros contables de tal periodo a tal periodo, quiero ver tus auxiliares. Hay empresas que no cuentan con auxiliares, por eso nos hacía muy importante este tema, porque hemos llevado a las empresas y solo vemos monto, pero este monto ¿de qué es?
La DGI te va a preguntar qué es, porque si no me sabes decir qué es y no tenés soportado qué es este monto o este gasto que te estás deduciendo, yo no te lo voy a aceptar. Entonces, desde ese punto también es crucial en las empresas. Ok, aquí lo importante es que existan los manuales, existan los procedimientos, es decir, para que todo el mundo esté jugando el mismo partido, porque si no estamos jugando uno para un lado y el otro para el otro lado y al final terminamos pagando el pato de la fiesta. Todo, pues porque cuando la empresa paga el pato, está pagando todos los que están dentro de la empresa, dentro de los procesos. Si quieren hacemos una pausa y hablamos un poco acerca de cómo debe ser este tema para ayudar, para contribuir a que la contabilidad sea correcta. Continuamos aquí en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Con Wilfredo y Leslie estamos conversando acerca de la importancia de la contabilidad a la hora de prepararse para las declaraciones fiscales. Y hablamos de las declaraciones fiscales tanto para la Dirección General de Ingresos como para las alcaldías. Y si la empresa es tan grande que está en varios puntos, tiene que preparar para varias alcaldías toda su información y ahí es un enredo y una complicación. Yo me jalo los pelos aquí, con una. Ya con varias es más complicado el asunto. Ok, ¿qué es lo que debe haber? ¿Cómo se deben de establecer esos controles, esos manuales, no sé, para que todos juguemos del mismo lado en los equipos? Primero hay que determinar el organigrama. Otro punto que las empresas pasan por alto, e igual en una fiscalización te lo solicitan, porque necesitas tener un entendimiento de todo lo que es tu empresa, todas las operaciones, todas las áreas que conlleva. Entonces de ahí vos te vas a dar cuenta qué trabajo de afecta el área contable, ¿verdad? Viéndolo ya, aterrizándolo a la contabilidad. Entonces desde el organigrama comenzamos a evaluar para ver aquellos procesos en los que tiene incidencia la parte contable y se comienza. Lo ideal es que existan manuales para todo, ¿verdad? No solamente para el área contable, pero nos estamos enfocando en este punto, porque es el meollo de nosotros. El centro de esta plática. En el que nosotros le decimos a la gente, necesitas reforzar esto. Entonces, por ejemplo, lo que usted decía de la alcaldía, por ejemplo, en la contabilidad, como en la alcaldía de Managua le voy a presentar la contabilidad de Managua y todo, pero realmente es de todo lo que hay que mostrar y yo tengo que tener en mi contabilidad esa separación que muchas empresas no la ven y yo tengo que tener mis auxiliares de venta y lo demás, esto es de este municipio, esto es de otro municipio, esto, y eso igual me va a ayudar el manual, que sepa indicarle a cualquier persona que llegue, cualquier contador nuevo que llegue, se sepa guiar de esa forma. No, nosotros trabajamos de esta forma. Ahora, los manuales, obviamente hay que estarlo actualizando, hay que estarlo dándoselo a revisar a una persona, a un especialista en esta área, porque hay cosas que pueden quedar desfasadas. Si usted escucha, hay una reforma en la ley, busque como alguien que le revise esos manuales, si hay algún punto que haya que cambiar o que haya que mejorar. Ahora, sobre todo los controles que existan en ese manual. Ahora, el manual viene un conjunto de políticas que digamos que significa hay que hacer esto. Y adicional necesitamos los procedimientos, que nos va a decir cómo vamos a hacer esto. Este va a ser el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, etcétera, para que exista una guía. Ahora, no solamente hacerlo, porque también a veces las empresas tienen el montón de manuales y ahí están guardados, sino que puedan compartirse a las personas que van a participar en esos procesos y que eventualmente se estén monitoreando, que es lo que nosotros igual en los servicios que hacemos de revisión mensual estamos monitoreando esos cumplimientos. Generalmente no hay manuales, pero aún así hay que ir, mira, hiciste este paso, hiciste este otro, en la contabilidad registraste de tal forma. A veces con los registros, los contadores, se compró una mesa, digamos, para el personal, pero a veces solo se compró una mesa. Vos tenés que dejar claro en la contabilidad que esa mesa es para el mantenimiento, digamos, del personal que trabaja para vos. Entonces, incluso hasta en esa parte nosotros le decimos a los empresarios, hay que tener ojo, o sea, tenés una contabilidad, pero hay que mejorar incluso hasta la manera en cómo registrar y conceptualizar esos gastos.
Y todo eso, ¿verdad? Como le digo, ayuda a los manuales. Ahora, tiene que haber personas que controlen el cumplimiento de esos manuales, es decir, que estén pendientes de que eso se está haciendo de esa manera, porque de repente, por costumbre, ya sé que esto es así, es decir, lo leí la primera vez, la segunda vez, pero ya a los 6 meses trabajando en esa empresa, ya lo hago por mecánico, pues, y resulta que hay cambios o que hay cosas que me salté porque es por primera vez que ocurre ese procedimiento. Antes no había ocurrido ese procedimiento, no sé, alguna cosa, entonces, pero lo hago mecánico y lo hago como si fuera cualquier otro procedimiento que ya conocía yo antes, ¿no? Entonces, ¿quién lleva los controles de eso? Puede existir una persona que esté dedicada, digamos, a eso. Otras personas, digamos, contratan a empresas externas como nosotros. Entonces, nosotros llegamos a ver el cumplimiento, que las actividades se vayan realizando, porque a veces, como usted decía, a veces es normal que nos equivoquemos en ciertas cosas. Entonces, la revisión, sí o sí, para mí es un paso importante para lograr el cumplimiento. Entonces, puede ser de forma externa, puede tener una persona interna. Si hay un auxiliar, el contador se debe de reforzar como a hacer esa supervisión para que eso se vaya cumpliendo paso a paso. Ahora, este es un proceso de mucha comunicación. ¿Entiendes? Este es un proceso de mucha comunicación y tiene que haber vías abiertas todo el tiempo para poder establecer esta comunicación, para que al final de cuentas, sin comunicación, vengo yo y mira, aquí está este paquete, agarrarlo, ¿no? Sí. Y no me preguntes porque yo estoy atareado. Sí. Algo muy importante que debemos destacar, que al final el mayor interesado que se cumpla, si mandaste a hacer un manual, incurriste en un gasto, un costo en este manual, una inversión para que llevar las cosas bien, el responsable o la persona más interesada que tiene que estar, que se cumpla con esto, es el dueño. Porque conforme eso, él puede medir, conforme esos manuales, conforme esas acciones, conforme esos procedimientos, él puede medir que su equipo es eficiente o ineficiente. Si las cosas se están cumpliendo de acuerdo a la visión que él está proyectando. Si las acciones que se están realizando ayudan a que la empresa siga creciendo. Entonces, el principal, que se cumplan los procedimientos, que se cumplan los establecidos en los manuales, cualquier gestión, en cualquier documento que se haya hecho con el pro de que la empresa vaya mejorando, es el dueño de la empresa, es el primer interesado que se cumpla. Entonces es el primero que debe saber lo que establece. Tal vez si algunos dicen, no, yo me dedico a vender, hace un checklist de las cosas principales que deberían de tener cada función y conforme a eso no nos vamos a aprender un párrafo textual, pero sí voy a extraer la idea principal de ese párrafo para ver si se cumplió esto, sí o no, sí, lo puedo ver, sí, lo puedo medir también. Lo que no se puede medir no se controla. Y si no se controla, no se gestiona. Sí. Entonces es fundamental tener esa conciencia, si vas a invertir en uno de estos manuales, que se ejecute a como está establecido, porque los manuales se realizan a través de un proceso de entrevista, un proceso de entendimiento de la empresa, entender cuál va a ser tu visión, cuál es el objetivo que tenés para con todo tu equipo. Y si no se cumple lo que llega ahí, entonces lo que hiciste fue lo que en ese proceso se llamó un entretenimiento nada más. Sí, porque esta es la sistematización de lo que estamos haciendo. Así. El manual es la sistematización de lo que estamos haciendo. Y los manuales tienen que estarse revisando, tienen que estarse viendo, porque es decir, sí, hay una reforma tributaria, pero resulta que empezamos a hacíamos clavos y ahora vamos a hacer tachuela. Es un proceso distinto, entonces hay que revisar qué es lo que vamos a hacer para hacer las tachuelas. Hay muchas cosas que podrían ser similares a la elaboración del clavo, pero hay cosas que van a cambiar, entonces hay que sistematizar también ese trabajo nuevo, ¿no? Y efectivamente, pues, ¿quiénes hacen? ¿Los manuales se hacen de forma externa? ¿Se hacen de forma interna? Tiene que tener un especialista en esta parte del área que va a implementar el manual. Entonces, puede contratarlo internamente y él perfectamente lo puede hacer, pero sí tiene que ser como independiente de las demás áreas. Igual, la persona que lo va a revisar tiene que ser como independiente de las demás áreas. O sea, que yo no puedo hacer
hacer y revisarme a mí mismo. Ya, entonces tiene que ver el área que ejecute y otra área que revise. El mismo caso, otra área, digamos, que elabore los manuales. Entonces puede ser de forma interna y puede ser de forma externa. Si es un pequeño, mediano empresario, a lo mejor no tiene esta área interna que le pueda apoyar a hacer los manuales, usted puede contratarlo externamente, como decía Wilfredo, pero hay que darle el seguimiento al cumplimiento, porque el externo, aquí está tu trabajo, todo lo que hicimos y bye. Entonces ya hasta ahí, digamos, llegó su trabajo, entonces ya le toca a él comenzar a que ese manual o esa estructura entre en funcionamiento. Sí, ahora, y uno le pregunta, pues si no es externo, yo supongo que ustedes hacen estas consultorías también como TaxAct, y le dicen, mira, aquí está, esto es lo que nosotros encontramos, esto es lo que nosotros creemos que es el procedimiento y demás, revisarlo, ¿no? Y nos decir qué cosa, porque es decir, no sé, ustedes son especialistas en impuestos y contabilidad, y resulta que yo hago naves para ir a Marte. Los procedimientos son distintos, ¿no? A lo mejor hay cosas que sí son medibles, pero hay otras que ustedes no van a entender cómo son, ¿no? Entonces, ahí viene la comunicación, por muy especialistas que sean, ahí viene la comunicación sobre qué es lo que hacemos o no hacemos. Me parece. Ok, hacemos una nueva pausa. Todo esto debe ser de conocimiento de contabilidad. Todos estos manuales, todas estas formas tienen que ser en conocimiento de contabilidad. No necesariamente un área debe conocer el manual de la otra, no necesariamente, ¿no? Pero contabilidad sí. ¿No? Es un clavo. Regresamos en breve, estamos sumando bien. Continuamos en esta conversación acerca del papel de contabilidad. Decíamos que contabilidad tiene que conocer todos estos manuales y procedimientos que todas las áreas han armado, ¿no? Eso es para empresas grandes, medianas, pequeñas. Así tiene que ser. Cada empresa debe, como le digo, tener una estructura, ¿verdad?, de todos sus manuales. Contabilidad debe de conocer las demás áreas, digamos, en lo que tienen relación, ¿sí? Y viceversa. Si recursos humanos tienen una relación con contabilidad, los dos deben conocer perfectamente ese proceso. Si no, no, porque sería como un poquito innecesario. Ya, digamos, alguien que está viendo el área de ingeniería, el contador no se va a poner a ver tanto, solo en el proceso, digamos, del costeo, quizás. Ahí sí ya necesita, porque hay que llevar costo, digamos, de cada pieza, de cada... Sí, digamos, producción. Producción no compra, no vende, nada más elabora productos, ¿verdad? Hace la solicitud a adquisiciones. Mira, para hacer las hamacas necesito hilo, ¿no? para las hamacas, ¿no? No lo compra la producción, ¿no? Y entonces, y le entrega a venta, le entrega la hamaca elaborada. Entonces, estos dos son los que informan a contabilidad. Producción no informa nada, ¿no? Sin embargo, contabilidad debe saber de qué se trata el proceso de producción para entender por qué se están comprando hilo. Y para que también lo establezca en el registro, compra de hilo para la elaboración para stock de inventario o para un pedido especial. Y compraste Janelini, ¿para qué compraste Janelini? Es decir, sí, es que voy a tener el hilo, pues. La contabilidad juega un papel clave porque, aparte pues de lo que ya hemos mencionado, los impuestos, también puede detectar aquellas situaciones anómalas. Entonces, si no comprende el contador cómo funciona la empresa, cómo funcionan las diferentes áreas y qué es lo que realmente la empresa se dedica, él no puede tener un entendimiento claro para su proceso de registro. Y si él lo logra entender todo ese proceso, va a ser un filtro muy importante para los gerentes de que puede detectar cualquier tipo de situaciones en la área, situaciones que no vayan acorde a la operación de la empresa. Entonces se convierte también en un filtro. Por eso los contadores actualmente no solo tenemos la responsabilidad que hemos estado en la actualidad, no es solo voy a registrar y tengo mis datos financieros. Registro, imprimo el sistema de estado financiero y ahí se me hiciera algo. No, es algo más analítico, porque como toda la información llega donde él no puede decir, yo no sé cómo lo hicieron, pero aquí está. Más bien él tiene que decir, esta información me la suministraron de esta forma, que no está de acuerdo al manual en la sección número tal, del párrafo tal, inciso tal. Entonces, esta es mi situación.
¿Quién me va a subsanar esto o no me lo van a subsanar? Entonces, si él hace ese plus esfuerzo, va a ser ese filtro fundamental para los dueños de negocio. Y ahí donde el contador se vuelve una pieza fundamental. Ya no es como antes que decía, no, la contabilidad que va a ir retrasada y después, ahí se lo entregamos todo o en enero, que lo registre todo en enero, que no venga. Entonces, no, ya no es así. Ahora es un proceso tanto para la estructura de la empresa, para la finanza de la empresa, como el cumplimiento tributario. En el organigrama, ¿a dónde está el contador o a dónde debería estar el contador? ¿En finanzas o más bien relacionado con la dirección, con la gerencia? Tiene que estar en el área financiera, depende, tenemos, digamos, la gerencia, después, digamos, se puede dividir en otras unidades de comercialización, producción, dependiendo el giro, ¿verdad?, de la empresa y el área financiera. Y ahí en el área financiera entra la contabilidad, porque la contabilidad en sí es como el registro, y ya, digamos, ya el proceso financiero ya, digamos, es otro, que todo eso que está registrado me va a ayudar para tomar decisiones correctas. Y también hay que verificar, como le digo, el financiero, que toda esa información que está en la contabilidad está bien. El contador tiene un papel importante porque digamos que es la base, lo que yo necesito para que lo demás fluya y esté bien. Ahora, esto que hemos estado conversando tiene que ver más, digamos, con, yo digo, empresas de régimen general en la parte fiscal, pero hay empresas que son de régimen fijo, ¿no? Que estos no se preocupan tanto por declarar retenciones ni por declarar IVA que le hayan retenido o que hayan pagado, porque pagan una cuota fija. Sin embargo, eso no los exime de tener una contabilidad. No, de hecho, en el artículo 158 de la Ley de Constitución Tributaria establece cuáles son las responsabilidades de las cuotas fijas. Y también ahí establece qué es lo que debía, de hecho ahí establece varios enunciados, llevar el control de sus ingresos y sus gastos, llevar el control de su compra de inventario, llevar el control de su activo fijo, entre otras tipos de obligaciones. Esas son las obligaciones que tiene el régimen de cuotas fijas. No está eximido de no llevar la contabilidad. Eso es sumamente importante y de hecho se genera una confusión en la actualidad porque dicen, no, yo si quiero facturo, la ley pues establece que se debe facturar a petición. Entonces todas las personas deberían de pedir su factura. Aparte, si no factura, él tiene la obligación de llevar su control de ingresos y su control de egresos. Lo dice taxativamente en la ley. Y es la manera que él se va midiendo si está creciendo y si está superando el nivel de ingreso que establece como requisito en la misma ley de concertación tributaria, e igual manera el valor de su inventario. Porque una obligación también es decir, cuando ya superé el ingreso que me permite, cuando ya lo superé, o el inventario del valor, que yo tengo que ir a notificar a la administración tributaria, mira, ya pasé, ahora pasamos en régimen general. Tal vez no pasa así en la actualidad, pero en la ley está establecido. Tienes que ser bien honesto para hacerlo de esa manera, y a veces esa parte nos cuesta bastante. Sí, pero en la ley lo dice claramente. Entonces, esas son parte de las obligaciones. En lo que podría decir, no está eximido de llevar una contabilidad. Ahora, ¿y si pasé este mes y el siguiente mes ya vuelvo a mis normales, digamos? ¿Estaría obligado a pasar al régimen general y quedarme bien? Porque es decir, una vez que entraste al régimen general... No, ya no te regresas. Ya no regresas. Sí. Ok. Todo el éxito empresarial es en constante crecimiento. Vamos a suponer que es Navidad. Vos sabés que la época de diciembre es la época de más ventas. Entonces resulta que ahí moví un inventario enorme, tuve venta grande. Pero eso no quiere decir que ese sea mi movimiento normal. No, tiene que ser los últimos 6 meses, por lo menos los ingresos. Okay. No es de un mes a otro, sino que tiene que estar ese comportamiento seguido. Pero fue un super diciembre, entonces eso me valió para que en el promedio de los 6 meses ya me pase. Ahora, ¿qué pasa? Si fuese así el caso y la administración tributaria ya te puso atención, y uno le quiere explicar, no, fue diciembre que no sé fue lo que pasó, solo yo vendí aquí, nadie más vendió, solo yo. Demostrame cómo ha sido el comportamiento en los últimos meses. ¿Tenés la información para que me la demuestre?
o demostrarme la información posterior. Tenés toda la información, tenés tu control de inventario para ver si es cierto que solo en diciembre vendiste de esta forma y el inventario lo tenés controlado a través de tu Cardex que soportan tus facturas de venta y tus facturas de compra. Lo tenés tus ingresos, tenés tu costo. ¿Lo tenés? No. Pues. Listo. Entonces por eso, aparte de eso, es importante para uno decir, esta es mi información real y esto es lo que yo llevo control. Aquí está. Ok. Esto es llevar cuentas, para digamos, cuota fija, llevar las cuentas. Llevar las cuentas, sí. No es exactamente una contabilidad en el estricto sentido del ejercicio contable, porque la contabilidad cumple otra función, no solamente suma y resta, pues eso lo hacemos todos, digamos, sumamos y restamos, pero la contabilidad tiene otras funciones que tiene que ver, uno con la parte fiscal, pero tiene que ver además con la clasificación de cuentas. Esa es la parte, digamos, complicada, enredada de este asunto. Sí. En ese particular, sí, como usted lo establece, no es tanto así bien una contabilidad de cuota fija, pero nuestra recomendación como asesoría es que sí la lleven, porque cuando él va creciendo, adaptarse a ese control se le vuelve más sencillo. Porque cuando no llevas a un control en cuota fija y cuando sos régimen general y lo tenés que llevar, entonces se te complica un poco. Dices, pero tantas cosas que tengo que abordar la factura. Entonces, desde lo pequeño y controlando, desde lo pequeño y implementando control, desde lo pequeño tenés una persona, aunque sea muy chiquito tu presupuesto, pero tener una persona que te ayude con eso. Y tal vez contratar a un asesor externo por 1 o 2 horas para que te vaya indicando cuál sería como el procedimiento del deber ser, para que vos lo vayas implementando. Cuando crezcas, se te va a hacer más sencillo. Sí, y la idea es que uno va a crecer. No vas a hacer cuota fija toda la vida. Es decir, la idea es que llegues a tener una buena empresa o una gran empresa. Que te vuelva un gran contribuyente. Que esa es la idea. Es decir, a eso es que hay que aspirar cuando uno empieza un emprendimiento. Ok, no quiero irme sin preguntarles, ¿ustedes están pensando en algo para que las direcciones, las gerencias, los que no son exactamente los contadores, los financieros, entiendan un tanto este proceso? Porque lo tienen que controlar al final de cuentas, ¿no? ¿Están pensando ustedes en algo por ahí? Sí, nosotros siempre estamos como dando la concientización al empresario de que debe darle la importancia requerida a este punto. Ahora que hablaba también lo de la cuota fija, se nos han acercado varias que le interesa llevar la contabilidad por orden, o sea, para saber si este negocio realmente me está rentando o no me está rentando. Y me parece a mí una respuesta de ellos muy acertada. Además que si trabajamos con otra empresa, ya las retenciones me están afectando más en el impuesto y el IVA también, que habría que analizar algo ahí si me conviene seguir como cuota fija. Entonces, desde ese punto que quieran tener control, para mí verlo en una cuota fija es súper bien. Ahora, para los empresarios más grandes que puedan entender también esta parte de los impuestos es crucial. Entonces nosotros siempre hacemos conciencia a ellos, tenemos ahí proyectos de cómo al final vean que los impuestos no son solamente un dolor de cabeza, sino que podamos tener una estrategia correcta, ¿verdad? Y ética para poder llevarlos de la mejor forma. Entonces, no pagar más de lo que debemos, como decía Wilfredo. Entonces, siempre estamos ahí con proyectos, otras formas de cómo poder aportarles. Ok, perfecto. TaxAct están disponibles en Facebook, en Instagram. En Instagram, LinkedIn, tenemos TikTok actualmente. También ahí estamos subiendo los consejos. Ahí van a ver Leslie brindando consejos para consejos prácticos, consejos que hace esto y te vas a mejorar mucho. Y solo añadiendo un poco más a lo que mencionaba Leslie, nosotros queremos implementar la cultura tributaria y cómo un gerente va a implementar un buen control, un buen cumplimiento tributario si no conoce los conceptos básicos. Entonces, nosotros que nos sigan en nuestras redes, estamos preparando un proyecto bastante prometedor para que todos estos conceptos lleguen a las personas adecuadas para que ellos puedan implementar un control adecuado en su empresa y evitar así multas y sanciones que le puedan afectar en su patrimonio empresarial. Eso es nuestro objetivo. De hecho, también parte de nuestra responsabilidad empresarial es que brindamos diferentes tipos de webinar gratuitos completamente, brindando nuestra experiencia, como esta conversación que nosotros hemos tenido con usted, dando consejos
práctico. Le decimos, si hacen unas preguntas concretas, le podemos dar también como una respuesta bastante precisa para que puedan resolver un problema. Entonces, lo invitamos a que nos sigan porque es de bastante provecho. Bueno, están disponibles entonces. TikTok es una cosa, con esa consejería es una cosa extraordinaria de repente, ¿no? No es solamente para ver gente bailando. Así es. Muchas gracias, Leslie y Wilfredo, por esta conversación. Okay. Vamos a hacer pausa en esta edición Sumando Vigores y hablamos acerca de qué hacer este fin de semana. Regresamos.